Un cordial saludo, mi nombre es Helmut Treffs y este video es un resumen de las presentaciones más importantes que hubo en el foro de Encuaje que se llevó a cabo en la Ciudad de México en este año del 2022. La idea es compartir con ustedes, compañeros del CNA y con los coordinadores de CONACES, los principales resúmenes. Y a lo mejor a ustedes les interesen algunos de esos temas que se trataron acá y quieran bajar las presentaciones o seguir algunos de los links. Este documento se los voy a enviar, este documento en Word que ven aquí proyectado en la pantalla, se los voy a enviar y al final del documento encuentran un link a donde están todas las presentaciones del foro. Bueno, vamos a comenzar entonces. Antes de comenzar, el título del foro fue Aseguramiento de la calidad sostenible y el subtema fue Optimizando las sinergias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Para cada una de las presentaciones pongo el título, una descripción breve de lo que se dijo, quién hizo la presentación y una idea a resaltar que de pronto puede ser particularmente útil para nosotros en CONACES o en el CNA. Bueno, entonces la primera presentación se llama así, Factores de éxito de la Convención de Lisboa para el reconocimiento. Les voy a mostrar aquí la presentación. La presentación es esta. Y, digamos, las ideas principales son las siguientes. Esta persona que se llama Aurelia Valikiene, que es la líder de la Agencia de Acreditación de Lituania, presenta el estado actual del proceso de reconocimiento mutuo de títulos en Europa. O sea, viene siendo como el tema de las convalidaciones por el interior de Europa. Y en Europa esto está reglamentado por la Convención de Lisboa. Yo aquí les puse el link es este, es muy interesante. Fíjense que hay una cantidad de documentos muy interesantes, algunos incluso bastante recientes, que pueden ser de utilidad para las personas de CONACES o del ministerio que trabajan en el tema de convalidaciones. Entonces ella básicamente cuenta que han sido ratificados, que este acuerdo de Lisboa ha sido ratificado por más de 50 estados y se basa en unos principios que me parecieron muy interesantes. El primero es que haya una evaluación justa, ¿cierto? Pues, obviamente. Lo segundo es asumir que la equivalencia sí se puede hacer. Si no se puede hacer, entonces la carga de la prueba, por así decirlo, queda en la agencia que está haciendo el estudio. Entonces, en lugar de asumir que no se pueden hacer, ellos asumen que sí se puede hacer. Se basa también en la comparación basada en los resultados de aprendizaje y no en los contenidos de los cursos. Esto me parece muy interesante, me parece que es un uso pues, muy particular, pero muy promisorio y muy importante de los resultados de aprendizaje. Y como decía, la responsabilidad de la prueba, si es que hay diferencias sustanciales, es de la institución que niega el conocimiento. Y la persona que solicita la convalidación tiene la posibilidad de apelar las decisiones. Ellos quieren eventualmente llegar a un reconocimiento automático de los títulos basados en la confianza y están avanzando en esa dirección. Para resaltar, invitaría sobre todo a los compañeros de CONACYS a que miren la diapositiva 7. Allí esta persona, Aurelia Valikiene, escogió algunos documentos y puso los links correspondientes para reconocimientos en Europa. En el link 5, por ejemplo, hay recomendaciones y criterios para el reconocimiento de títulos extranjeros en este acuerdo de Lisboa. Vamos al link 5, donde era el slide 7. Y aquí están los documentos de los que ella habla. Me pareció particularmente interesante el 5, que como les digo, habla de criterios y recomendaciones para el procedimiento de evaluación de cualificaciones en el exterior.
y lo adoptó el reconocimiento de Lisboa. Pues no es muy largo, pero habla como de principios generales, etcétera. Este puede ser interesante, como digo, para las personas que trabajen sobre todo en el área de convalidaciones. La segunda conferencia a las que quiero mencionar se llama Convención Global para el Reconocimiento Global de Cualificaciones de Educación Superior, muy parecida a la anterior, pero no en el marco geográfico europeo, sino para el mundo, para todo el mundo. Y bueno, quien habló de esto es el señor José Luis Guzmán, que fue viceministro de Educación en El Salvador. Y ellos plantean el proyecto, lo justifican debido al creciente número de estudiantes que acceden a convenios de movilidad internacional en el mundo. Entonces, hicieron esta UNESCO, creo digamos, esta convención global. Ya les muestro la página. Ahí les puse el link de la página. Perdón, el que no era. Creo que aquí la tengo en algún lado. Sí, es la Convención Global de la UNESCO. Entonces aquí está pues hacia dónde quieren ir, en qué estado están, etcétera. Y también hay documentos pues interesantes que se pueden bajar. Em, la Convención Global se establece para asegurar que haya una evaluación justa para el reconocimiento mutuo de títulos independiente de la región de origen de los estudiantes. Ellos señalan que tiende a haber un reconocimiento más fácil si el título es de Norteamérica, de Europa, etcétera, y más difícil si es de otras regiones. Entonces ellos buscan como una equidad en este tema. A mayo de 2022 contaban con 15 países signatarios. Yo no sé si Colombia está, creo que no. Y faltan 5 más para que entre en funcionamiento. Por que es un esfuerzo pues muy interesante. Sería interesante saber si Colombia está o no. Yo no lo sé. Y del documento del resalto el slide 5, donde hablan de la movilidad. Recordemos que ellos sustentan este reconocimiento de títulos en la movilidad que hay. Entonces, miremos la presentación, el slide 5, y aquí hablan de la movilidad. Fíjense, esa es la cantidad de estudiantes por cada región que hacen movilidad. Entonces, los que más movilidad hacen, 1.600.000, Asia del Este y el Pacífico, seguido de Norteamérica y Europa del Occidente, así sucesivamente, pero fíjense que América, Latinoamérica y el Caribe está, digamos, no es la peor, pero sí es de las que menos movilidad hacemos. Entonces, pues un llamado interesante para que nos cuestionemos qué podemos hacer. Y aquí, a nivel porcentual, ¿qué porcentaje de todos los estudiantes hacen movilidad internacional? Fíjense, en Asia Central un 14.4, es un porcentaje altísimo, me parece a mí. Mientras que en América Latina y el Caribe solamente un 1.3 de los estudiantes hacen movilidad internacional. Siguiente conferencia que quiero compartir con ustedes se llama Datos Internacionales de la Educación Superior, Estatus y Prospectivas. Esta presentación la hizo este señor que se llama César Guadalupe, es un profesor de la Universidad del Pacífico en Perú. Yo corrijo esto, en Perú. Entonces hablo de una iniciativa que yo no conocía, y es que hay una iniciativa mundial para que las instituciones de todo el mundo realmente entren datos a un sistema centralizado de información, de tal forma que los investigadores puedan entrar allí y sacar datos de forma comparativa. Eso se llama World Higher Education Database. Y el link es este que les puse acá. Aquí están. Entonces está el mapa del mundo. Aquí, entonces, si uno se va para Colombia, dice que hay 90 instituciones públicas y 192 privadas. Creo que el dato, pues, bueno, no sé qué tan actualizado esté, pero si uno hace clic allí, entonces puede entrar a ver datos, por ejemplo, de las instituciones de educación superior o de los sistemas de educación que hay en el país. Bueno, entonces se puede buscar por país, etcétera, y hay datos respecto a los números de estudiantes, el número de egresados, etcétera. ¿Qué resaltó? Bueno, vamos a lo que él dijo.
En vista que el suministro de información es voluntario por parte de cada país, este señor César Guadalupe mostró que para los casos de los datos de estudiantes activos, enrollment, y graduados, la disponibilidad de información varía mucho de una región a otra. Sin embargo, el proyecto continúa y esperan pues seguir capturando datos de todo el mundo y crecer otros datos como movilidad y equidad. Me pareció importante en la presentación del slide 3 y 4, en los cuales se muestra, slide 3, que una de las regiones que más tiene sus datos actualizados es América Latina y el Caribe. Entonces, tienen 43, creo que serían instituciones que tienen sus datos actualizados. Uno puede seguir el link de esta iniciativa que les mostré y puede, en el caso de Colombia, puede incluso ver datos respecto a algunas instituciones de educación superior individuales que han entrado los datos. Bueno, es una iniciativa entonces interesante. La cuarta conferencia que quiero compartir con ustedes fue la más profunda desde el punto de vista técnico. Recordemos que en este foro el subtema era ver cómo van las sinergias entre inteligencia artificial e inteligencia humana para temas de educación superior. Entonces, estos investigadores de la Universidad Internacional de Daffodil en Bangladesh, recordemos que Bangladesh es un país cerca de la India que ha tenido en el pasado muchas hambrunas y ha sido un país muy pobre, pues se tiene esta universidad internacional y estos investigadores hicieron un proyecto basado en inteligencia artificial para encontrar o para tratar de predecir cuál era la probabilidad de que los estudiantes desertaran con base en ciertas variables. Un proyecto técnicamente muy interesante. Lo que usaron fue usar datos históricos de estudiantes que permanecen versus estudiantes que desertan para entrenar el sistema que, dadas las variables, los valores de ciertas variables de un estudiante, permita definir cuál es la probabilidad de que deserte. En el conjunto de datos utilizaron 25 variables, ahorita vamos a ver algunas de ellas, y finalmente el sistema predice cuál es la probabilidad de que el estudiante deserte con base en sus datos particulares. Y en ese caso, entonces, a esos estudiantes les ponen la lupa, le ponen un asesor que converse con ellos, asesores financieros que traten de ver si les pueden ayudar financieramente, etcétera, para tratar de disminuir la deserción. Y parece que los datos de deserción que han logrado las reducciones de las deserciones son significativos. Hay un slide 7 en el cual, de la presentación de ellos, me pareció particularmente importante, en el cual hablan de distintos países, cuáles son las principales causas de deserción. En Bangladesh, el caso de ellos, la causa más alta es falta de dinero, 61.9 de los desertores, seguido por problemas familiares. Pero no es así en todas partes del mundo. En Zambia es muy parecido, en Nepal no. En Nepal el factor principal son problemas familiares seguidos de la falta de dinero. En cambio, en Uganda, vemos que el factor principal es la enfermedad o el embarazo. Muy interesante. El slide 12 me llamó la atención también, donde hablaban de las variables con las cuales entrenaron el sistema. Fíjense, de qué facultades, de qué departamento, si ha estado atendiendo clase o no, las notas que ha obtenido, el sexo, la religión, el estado marital, los ingresos del padre, los ingresos de la madre y otra serie de datos. Y pueden visualizar los resultados por todos estos criterios. Entonces lo que hacen es que aquí hay un ejemplo, un escenario de una persona con muy buen ingreso, etcétera, le va a ir muy bien, etcétera. Probabilidad de que deserte, 2%. Al contrario de este otro, aquí están señalados en rojo, la mamá no trabaja, el papá tiene un ingreso más bien bajito, debe una cantidad importante de dinero y así van cambiando los porcentajes de que esta persona deserte. Como les digo, técnicamente fue la más profunda, explicaron un poco incluso los algoritmos de inteligencia artificial que utilizaron. La siguiente conferencia que quiero compartir con ustedes es de una agencia en Alemania que se llama FIBA. Entonces, FIBA es la acreditadora de distintos países, Alemania, Suiza y Austria,
acreditan programas, instituciones y también dan asesorías en educación superior. Entonces, recientemente establecieron un sello de excelencia para la educación digital y los estándares que vendrían siendo como los factores y características del CNA son la estrategia de digitalización, importantísima en el caso de programas virtuales, el personal, donde principalmente habla de la formación de los profesores en técnicas digitales, la infraestructura técnica, obviamente, ver qué hardware y qué software tienen, particularmente lo que se llama en inglés un Learning Management System, el diseño didáctico, donde ven los métodos de enseñanza y las formas de evaluación de esos programas a distancia, y finalmente el tema de aseguramiento de calidad, o sea, lo que debe hacer el sistema interno de aseguramiento de calidad de la institución. Y hablan del aseguramiento de calidad de la infraestructura, y esto es lo que me parece más interesante, es un factor no electivo, sino obligatorio, que hagan analítica del aprendizaje. ¿Qué es analítica del aprendizaje? Es hacer seguimiento a los resultados de aprendizaje, pero no por grupo, por corte, individuales de cada estudiante. Es decir, la trazabilidad del aprendizaje de cada estudiante. Y pueden ver si un estudiante en particular necesita alguna medida de, de, como de tratamiento especial. Me llamó la atención ver pues, el slide 23, se los voy a mostrar de esta presentación. En el slide 23, entonces muestran los criterios más importantes para esto del aseguramiento de la calidad, y son la integración del sistema de aseguramiento de la calidad, el aseguramiento de la calidad de la enseñanza, analítica del aprendizaje, que es el tema que yo les he mencionado, aseguramiento de la calidad de la tecnología y el proceso de mejoramiento continuo. Y la última conferencia que quiero compartir con ustedes fue para mí la más interesante, realmente. El título de la presentación es Silver Bullets, que Silver Bullets son como los puntos más esenciales, Killer Apps, o sea, aplicaciones que son usadas por millones de personas, y la transformación del paradigma dorado. El presentador dice que el paradigma dorado, o sea, el paradigma contra el cual se compara todo, es la educación presencial. Y él es muy fuerte en sus aseveraciones. Él dice que la educación presencial es eficiente, perdón, eficiente, o sea que no es muy costosa, es costo efectiva, pero no es eficaz. O sea que realmente la gente podría aprender mucho más en un paradigma diferente. Eso es muy interesante y él lo sustenta. Entonces, él describe un centro de excelencia que se hizo con fondos de la National Science Foundation en Estados Unidos, en el cual estudian usos de de la inteligencia artificial en la educación en línea, en la educación de adultos. Este es el link al instituto de él, del cual es vicepresidente. Hay un video muy interesante si ustedes lo quieren ver. Y lo que afirma es que un 80% de las personas que están en los ambientes presenciales podrían tener un desempeño muchísimo mejor cuando se compara con ambientes en los cuales estas personas reciban asesorías individuales. O sea, el argumento es que en los ambientes presenciales no hay mucha asesoría individual, sino que la asesoría es grupal, el profesor le da clase a un poco de gente, no considera los ritmos distintos de aprendizaje y hay pocas asesorías individuales. Entonces, la propuesta de ellos, de ese centro de investigación, es crear tutores de inteligencia artificial en ambientes de educación virtual que permitan darle a los estudiantes una tutoría individual. Me parece supremamente interesante. Por resaltar el slide 62, donde él habla de, de los roles digitales que en el futuro no van a desaparecer, porque un tema que él también toca en su conferencia es el hecho de que muchas profesiones actuales a medida que la inteligencia artificial avance, van a desaparecer. Todos sabemos del ejemplo de los taxis, porque ahora va a haber carros que se conduzcan solos. Entonces los taxistas en unos años, no sabemos cuántos, pero posiblemente en unos años tienden a desaparecer. Y como los taxistas, muchas otras profesiones. Por el contrario, él dice que estas profesiones de acá son roles digitales que van a ir en aumento. Por ejemplo, el humanista digital, no sé qué es eso, humanista digital, pero sí especialista en sociotécnico,
diseñador de realidad virtual o realidad aumentada, desarrollador de agentes inteligentes, especialista en educación basada en competencias, cosas de este estilo. Es una conferencia muy, muy interesante. Los slides no son muy fáciles de leer, uno tendría que haber estado allí, pero sus propuestas son pues muy, muy disruptivas y yo particularmente voy a seguir eh, de cerca este centro para ver cómo van en lo que se han comprometido. Bueno, yo diría que entonces estas son los aspectos que a mí más significativos me parecieron para nosotros en CONACYT o para los coordinadores de las salas de CONACYT, nosotros en el CNA, perdón, o los coordinadores de las salas de CONACYT, principalmente para el tema de convalidaciones de títulos. Espero que esto les sea de utilidad. Les voy a mandar, voy a subir este video posiblemente a YouTube, les voy a enviar el link y les voy a mandar este documento donde están pues el link donde pueden ustedes bajar las presentaciones que está aquí al final y también los links de cada una de las iniciativas para que ustedes puedan entrar a mirarlas. Pues muchísimas gracias. Espero que esto sea de interés para algunos de ustedes. Un feliz día.